buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de segundo semestre de Psicología en la Corporación Universitaria Minutos de Dios. Mi grupo está conformado por Lorena Rúa, Diana Maya y Zulma Alcocer. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre la corteza cerebral. La corteza cerebral es un manto de tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Se distinguen tres tipos básicos de corteza: isocorteza, que es la encargada de los procesos de raciocinio y el pensamiento. La paleocorteza, esta parte de la corteza se encarga de las vías olfatorias, y la arquicorteza es la encargada de la supervivencia, las reacciones automáticas y los procesos fisiológicos. El cerebro está dividido por dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y a su vez la corteza cerebral está dividida por cuatro lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El lóbulo frontal controla los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria a corto plazo, las funciones motoras y el comportamiento sexual. El lóbulo parietal es el encargado de interpretar los impulsos sensoriales de la piel, como el frío y el calor o el dolor. El lóbulo occipital es el encargado de procesar las imágenes, y el lóbulo temporal se encarga de manejar el lenguaje auditivo y la comprensión del habla. Existen surcos o fisuras de la corteza cerebral. Los hemisferios cerebrales están divididos por surcos o fisuras. Son hendiduras o repliegues de la superficie de la corteza cerebral que separan las circunvalaciones. Las más importantes son la cisura de Rolando, la cisura de Silvio y la cisura longitudinal. La cisura de Rolando, también conocida como surco o fisura central, separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. También divide la corteza motora primaria de la corteza sensorial primaria. La cisura de Silvio, o también llamada surco o fisura lateral, separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal. Y en su parte superior, el lóbulo parietal del lóbulo temporal. La cisura de Silvio, también llamada surco o cisura lateral, separa el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y el lóbulo temporal en su parte superior del lóbulo parietal y del lóbulo temporal. El hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo están separados por la fisura longitudinal, que es un surco profundo en el cerebro, en el centro del cerebro. Los giros o circunvalaciones más representativas de la corteza cerebral. La corteza cerebral contiene numerosas circunvalaciones que están rodeadas de uno o más surcos, las cuales le dan un aspecto de forma arrugada al cerebro. Las circunvalaciones y los surcos cumplen dos funciones muy importantes. Ayudan a aumentar la superficie de la corteza cerebral, lo que permite el aumento de la capacidad del cerebro para procesar información, formando divisiones cerebrales, creando límites entre los lóbulos del cerebro. Entre las circunvalaciones más representativas del cerebro tenemos la circunvalación presental, situada en el lóbulo frontal del cerebro por encima del surco frontal superior, y se extiende anteriormente desde el giro precentral. Se han descubierto funciones de memoria de trabajo y cognitivas superiores. Circunvalación frontal inferior, limitada por arriba del surco frontal inferior. Se han identificado funciones de inicio de respuesta inhibitoria ante amenaza y reconocimiento visual o gráfico de las palabras durante el proceso de lectura. Circunvalación frontal superior, situada en el lóbulo frontal del cerebro, se han descubierto funciones de memoria de trabajo y cognitivas superiores. Circunvalación frontal media, se encuentra
en el lóbulo frontal, entre la fisura superior y subfrontal. Es un importante centro integrador de diferentes áreas del cerebro, así como de funciones superiores de atención y de aprendizaje. Ahora vamos a estudiar las circunvulaciones que están en el lóbulo temporal. Encontramos la circunvulación temporal superior, que es la primera circunvulación del lóbulo temporal, contiene la corteza auditiva. Circunvulación temporal media. La circunvulación temporal media es la intermedia de las tres circunvulaciones de la región temporal de la superficie del cerebro. Discurre horizontalmente y se sitúa entre las circunvulaciones temporales y superiores e inferior del lóbulo temporal. Circunvulación temporal inferior, que está en la parte tercera de la circunvulación temporal, corresponde al borde lateral del hemisferio cerebral y se extiende por su parte inferior. Circunvulaciones del lóbulo temporal. Encontramos la circunvulación supramarginal. Está situada, pues, como lo habíamos dicho anteriormente, en el lóbulo parietal inferior, justo por encima de la cisura de Silvio, y estrecha vinculación con el giro angular y área de Wernicke. Es un área cerebral de gran importancia que, si bien es esencialmente conocida por su papel en el lenguaje, tiene diversas funciones. Circunvulación postcentral. Junto al surco central, cualquier sensación que recibiremos del sistema periférico, por ejemplo, saber dónde está localizado una picadura de mosquito. Esta circunvulación nos ayuda, pues, en todos estos procesos. Circunvulación angular. Es una región del cerebro situada en el lóbulo parietal que se encuentra cerca del borde superior del lóbulo temporal e inmediatamente posterior a la circunvulación supramarginal. Está implicada en una serie de procesos relacionados con el lenguaje, las matemáticas y la cognición. La corteza motora primaria forma parte de una red distribuida de áreas corticales, cada una de las cuales desempeña su propia función de control motor, entre las cuales tenemos la área de Broca, que es una sección del cerebro humano involucrada con la producción del lenguaje. Está ubicada en la tercera circunvulación frontal del hemisferio izquierdo de las secciones opercular y triangular del hemisferio dominante para el lenguaje. Tenemos la área olfativa. Se encuentra en la base del encéfalo y se proyecta en la corteza de la asociación olfativa, que ocupa el área 28 de Brodmann. Tenemos el área de asociación auditiva, que es esta. Se encuentra en la circunvulación temporal superior, incluye el área de Wicken, que incluye en la decodificación auditiva del lenguaje. Tenemos el área auditiva primaria, ¿sí?, que es esta. Se localiza en el giro postcentral del lóbulo parietal. Aquella constituye el área de percepción sensorial principal del tacto. Tenemos el área gustativa. Se encuentra en la parte más inferior de la circunvulación postcentral. Es una estructura cerebral responsable de la percepción del gusto. Tenemos en la área de asociación, ubicada en el lóbulo prefrontal. Son áreas que reciben y analizan las señales de múltiples regiones de la corteza motora y sensitiva, así como de estructuras subcorticales. La área de asociación visual, que es esta, ubicada en el lóbulo occipital, está situado en la zona posterior del cerebro, por detrás de los lóbulos parietal y temporal. Se encarga del proceso visual. Tenemos el área visual primaria. La corteza visual primaria es el área visual más estudiada del cerebro. Está localizada en el polo posterior de la corteza occipital. Es la más simple, temprana área visual cortical.
Y tenemos la área de Wernicke, es una parte del cerebro humano situada en el lóbulo temporal izquierdo y está relacionada con la comprensión sensorial del lenguaje. Ahora hablaremos de la dominancia, que es la capacidad que tienen los hemisferios de controlar y regular las funciones y conductas de las personas. El cerebro se divide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. La dominancia del hemisferio derecho es la expresión no verbal, o sea, la percepción, la orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para expresar y captar emociones, la facultad para controlar la comunicación no verbal, que son la intuición, el reconocimiento, el recuerdo de caras, voces y melodías. Cómo piensa y recuerda, este hemisferio solo piensa y recuerda solo en imágenes. Y tenemos la dominancia del hemisferio izquierdo, que está relacionado con la parte verbal. Es la donde se encuentran dos estructuras relacionadas con la capacidad lingüística del hombre. La primera estructura es el área de Broca y la segunda es el área de Wernicke. La función del área de Broca es la expresión oral, o sea, la que produce el habla. Si esta área se daña, produce afasia, o sea, que imposibilita para poder hablar y escribir al hombre. La función del área de Wernicke es la comprensión del lenguaje. Aquí, si esta área se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. También en el hemisferio izquierdo tiene la capacidad de análisis, se hace razonamientos lógicos, abstracciones, se pueden resolver problemas numéricos y aprender información teórica y hacer deducciones matemáticas.